Si usted puede cerrar sus ojos conmigo, concentrarse en este Dios que nos ama, en este Dios que sé que está aquí, y poder imaginarlo un momento en su lugar santísimo, sentado, y poderle decir: sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego y rostro de sol. Se escuchan su voz, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Sentado, Señor, en tu trono estás hoy. Y puedo percibir cómo hoy tu cámara secreta está abierta, con las puertas de par en par. Puedo ver cómo esa tienda que Moisés nos mostró y que después David rescatara, y que esta misma tienda aparece en Apocalipsis. Puedo ver cómo en mi espíritu esa tienda está semejante a esta tienda, con todos los boquetes abiertos para que entres por donde quieras entrar, todas las puertas, todas las cortinas levantadas para que entremos libremente. Señor, te pido que abra los ojos de todos los que estamos en este lugar, para que podamos ver lo que hoy estoy describiendo, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues el día de hoy estamos aquí reunidos 12 de noviembre. Ay, perdón, no sé si es 12, es 13, ¿verdad? 13 de noviembre, ¿verdad? Ya estamos casi a finales de año. En mi muy personal punto de vista, la mejor época del año es donde cerramos muchos ciclos, no solamente porque termina un año fiscal, un año que pues en nuestro tiempo, ¿verdad?, nuestra temporalidad, se dice que se cierra un ciclo, se cierran 365 días del año, según el calendario grecorromano por el cual estamos nosotros regidos. Sin embargo, no solamente eso, además es porque como pueblo de Dios, este ciclo, este año, hemos estado viviendo situaciones verdaderamente complicadas, pero puedo percibir cómo ya se ve un cambio espiritual, cómo ya hay un cambio, aunque lo que dice Lulú es cierto. Sé que van a venir situaciones muy difíciles, pero si ustedes recuerdan a Gosén, Gosén era el pueblo donde vivía el pueblo de Dios, era el lugar, era la zona geográfica donde ellos vivían. Y en Gosén, a pesar de que en todo Egipto había plagas, y al último, si ustedes recuerdan, la plaga más terrible fue la muerte de los primogénitos. Ellos, ¿recuerdan que ellos pusieron en el dintel de su puerta, quiere decir en las orillitas pues de la puerta, pusieron sangre de cordero, y con eso ellos representaron un pacto? Ese pacto es el que está hoy presente sobre nosotros como pueblo de Dios. Y creo que esta palabra, la que hoy voy a exponer, dice mi esposa ayer: ¿ya terminaste la palabra? Le digo, fíjate que fue terminada hace 1900 años más o menos. El último versículo se escribió por, ¿verdad?, uno de los grandes apóstoles. Entonces yo lo único que voy a hacer es replicar lo que ya se escribió y tratar solo de explicar a lo que Dios a mí me habló, y quiero creer que Dios me habló, y eso es lo que voy a hablar con ustedes. Y quiero comenzar, o quiero continuar más bien, con una reflexión acerca de la libertad y de los grandes libertadores que han existido en nuestra historia. Uno de los grandes libertadores que existieron fueron, por ejemplo, Martin Luther King Jr.
Martin Luther King y Martin Luther King Jr., que los dos son una consecuencia uno del otro, son dos personas de color que tenían un contexto cristiano, es decir, eran pastores los dos, por cierto. Los dos ejercían el ministerio, pero en una época en la que los Estados Unidos estaba en este cambio, ¿verdad?, en la esclavitud y cuando ya se estaba liberando, ¿verdad?, a estos esclavos. Aunque ya se había dicho por ley dentro de la Constitución de los Estados Unidos, ya se había dicho que ellos eran libres. Sin embargo, tenían una lucha constante y eso provocó un conflicto tremendo. Y lo que Martin Luther King dice en este famoso, ¿verdad?, día, cuando él habla sobre, se llama este ensayo Tengo un sueño, creo que se llama así. Sí, no recuerdo, no sé, alguien más que tenga este nivel de cultura, pero algo así se llama, y él habla sobre la libertad. Otros libertadores han existido. Por ejemplo, si ponemos nuestro país ha sido un pueblo muy bélico, aunque hoy no lo parezca, pero ha sido bastante bélico. No nos hemos dejado, a pesar que por muchos años tuvimos el yugo tremendo de España, ¿verdad? Hubo un momento en que precisamente en el proceso de independencia se levantan no solamente los indios, sino que los grandes líderes que se levantan son estos mestizos, ¿verdad?, que fueron de alguna manera con cierta influencia sobre el pueblo. Porque además de que hablaban el español, que tenían cierta cultura, pues además eran religiosos. Recordaremos a los maestros, ¿verdad? Ahorita vamos a poner aquí al niño a poner aquí a decir sobre la historia. No tanto eso, pero sí recordaremos a Hidalgo y luego a Morelos y bueno, muchos tantos más que fueron parte de este proceso. Si ustedes se dan cuenta la manera en que la libertad en nuestro país y en otros países y muchos otros ejemplos a través de la historia se llevó a cabo es a través de procesos bélicos, es decir, a través de guerras, a través de grandes conflictos. Y estos conflictos se dieron por el único hecho de defender un concepto que se llama libertad. Y ha habido grandes pensadores a través de la historia que han hablado acerca de la libertad. Pero hoy, con el permiso de ustedes y con la ayuda del Espíritu Santo, voy a romper con todos esos conceptos en su mente. Y a través de lo que Dios habló a mi vida en estos días, trataré de explicarles lo que es la libertad según la palabra de Dios. Y por supuesto, cómo vivirla. Porque a libertad fuimos llamados. Yo no sé cuántas veces usted, a pesar de que vive en un país donde nuestra Constitución dice que somos libres, no sé si usted sabía, pero una de las cosas que me impactaron mucho cuando yo estaba en la primaria, tuve una maestra que se llamaba Guille, que yo amaba mucho, era una ancianita, te recordarás, madre, que todavía me acuerdo de su nombre, fíjense, de tanto que marcó mi vida. Ella me acuerdo que nos decía que cuando alguien llega a nuestro país siendo esclavo, por ley, la persona se convierte en libre. Y eso me impactó tanto, se me hizo tan maravilloso, no sé usted, pero escuchar esto, imagínate que vienes en medio de una caravana por allá del Medio Oriente y te compraron porque eras una mujer y eres parte del harén de un rico, ¿no?, de por allá, y llegas aquí y tú puedes decir a la embajada o puedes ir a donde quieras y decir, vengo como esclava, ¿me pueden por favor ayudar? Y saben que la van a ayudar, porque dice la Constitución que al entrar a este país te haces libre. Imagínate esta persona que por años ha sufrido dolores tremendos, emocionales, físicos, tal vez le golpearon, no le daban de comer lo adecuado, se le trataba de lo peor y llega a un lugar donde le dicen ahora eres libre. A pesar de ese escenario que les pinto, tremendo, no sé si ustedes se han percatado, por lo menos yo sí, que muchas veces somos esclavos de malos hábitos, somos esclavos de personas, de circunstancias. Aún que estamos en un país libre, seguimos viviendo cautivos, seguimos viviendo esclavos. Yo ahorita que veo aquí a Jorge, a los Jorges, bueno, al otro Jorge no lo veo, a lo mejor hoy no le tocó venir porque ha de haber ido a Viva, ¿verdad? Pero
estaba viendo a este grupito que mucho tiempo, como por 2 años, casi 3, ¿verdad? Estuve dándoles claves y me estaba recordando muchas cosas, y una de ellas es, me recordaba algunas personas que pasaron por este grupo, que en el ejercicio de su libertad terminaron siendo muy cautivos. Por ahí me acuerdo de un chaparrito que llega al grupo, ya sabe a cuál me refiero, que siendo un hombre muy libre, verdaderamente cuando tú lo conoces, es un hombre con bastante amor propio, tiene mucha libertad. Terminó siendo cautivo, ¿verdad?, de un grupo delictivo, tuvo que huir a otro lugar. Él ama, yo sé que ama a Nayarit, y tuvo que huir a otro lugar por esta causa. Y como ese ejemplo les puedo dar tantos de todos nosotros. Si ustedes pueden decir, ay, el chaparrito, ¿verdad?, que no, ustedes no saben, nunca sabrán su nombre, pero ¿cuántas veces nosotros estamos en la misma situación en diferentes circunstancias? Por eso creo entonces, y por todo lo que se avecina para nuestro país, y por todo lo que estamos viviendo como pueblo de Dios, que esta palabra va a ser determinante para lo que viene enfrente. Y quiero leerles lo que Martin Luther King Jr. dijo acerca de la libertad. Él dijo que la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, que debe de ser demandada por el oprimido. Si usted cree, mi amado, que Satanás a usted y a sus hijos los va a soltar así de fácil como usted decir, ¡suéltame!, usted vive engañado. Volvamos otra vez al pueblo de Dios en Egipto. ¿Se acuerdan ustedes por qué vinieron las plagas? ¿Cuál fue la razón que Dios le dio a Moisés? ¿Puede usted recordar? Por la dureza del corazón de los egipcios y del faraón, que a pesar de ver tantas señales tan evidentes, él no los quería dejar ir porque tenía mano de obra gratuita. Todas esas grandes pirámides que hoy en día son parte de las maravillas del mundo, hoy en día las ve usted tan hermosas, la esfinge, se llama esfinge, ¿verdad? Y todas estas grandes pirámides, muchas de ellas las construyeron el pueblo de Dios cuando estaba esclavo de Egipto. Imagínese que iba a perder toda esa mano de obra gratuita porque lo único que les daban era de comer, dicho por ellos después, ¿verdad? Ajos, cebollas y quién sabe qué tanta otra cosa, y un rabanillo por ahí, ¿verdad?, de repente. Y con eso los mantenían contentos, ¿verdad?, relativamente. El pueblo de Dios en realidad era cautivo, pero le soltaban de repente un poco la rienda para que sintieran que eran libres. Pero en realidad los latigazos en la espalda, los gritos, las humillaciones, la falta de buena comida, de comida constante, el no poder tomar agua cuando quisieran, el no criar a sus hijos como quisieran, el saber que sus hijos podían ser asesinados en cualquier momento. Escúcheme, mi amado, yo no sé si usted ha percibido, pero en muchas ocasiones yo me he sentido que Satanás puede hacer lo que le venga en gana, y yo parece que no puedo hacer nada para contenerlo. ¿Nunca se ha sentido así? Estábamos viendo mi esposa y yo una serie que no recuerdo cuál era, pero esta persona, pues su pariente, no recuerdo si era su mamá, estaba muriendo de una enfermedad y no podían hacer nada. Y me recuerdo cuando mis cuñados, con todo disculpa, pero estaban en este proceso con su mamá, y yo podía verla. Perdonen si me lloro, ya saben que soy rechillón, ¿verdad? Y más cuando predico, no sé por qué me sensibilizo más. Pero yo podía ver la impotencia en los rostros de ellos, tratando de que la mamá sobreviviera. Yo podía ver a Abel, que por cierto es el que más tenía que tenía más esta especificación, ¿verdad? Él oraba por horas tratando de convencer a Dios de que ella sanara por completo. Yo veía a mi esposa sufrir por esto y parecía que no podían hacer nada. Y ¿saben? La verdad es que no podían hacer nada. Lo único que podían era acompañarla, darle lo mejor posible, ¿verdad? La mejor calidad posible. Ahora, esta cuestión de enfermedad es una cuestión
casi inevitable. Los médicos, por más que ha avanzado la medicina, y aquí tenemos a uno, ¿verdad? No sé, no veo a la doctora Norma hoy, pero me podrían decir que hay muchas enfermedades que todavía son incurables, que no las puedes tratar y que lo único que das es un paliativo, ¿verdad? Para tratar de que la persona esté pues lo más cómoda posible para esperar su muerte. Asimismo, esa misma frustración sentí de parte de Dios en estos días sobre el pueblo de Dios frente a los ataques de Satanás. ¿Cómo seguimos siendo cautivos? ¿Cuántos de sus hijos, mis amados, han sido robados por Satanás? Hoy están cautivos frente a ideas, filosofías, cuestiones de, a lo mejor hasta delincuencia organizada. ¿Cuántas veces has sentido que tu pareja está siendo robada por Satanás y que parece que no puedes hacer nada? Todo esto no lo tenía planeado, pero por algo Dios me está llevando por aquí. ¿Cuántas veces tu economía ha sido tocada por Satanás? Y por más y yo no estoy hablando de ser ricos, no. Poder suplir las necesidades básicas de tu casa. En estos días fui a una casa X dentro de la congregación, de los grupos de la congregación, de las familias, y me hablaban sobre la frustración que tenían de que no había nada en su alacena, en su refrigerador, y que te debían dinero más allá de lo que siquiera usted y yo podemos comprender de la cantidad de dinero que deben. Y que parece que Satanás estuviera ganándoles la partida. No levante su mano, pero ¿cuántos se identifican con situaciones similares? Y entonces yo lo que quiero es que se dé cuenta, mi amado, que sí somos cautivos. ¿Por qué se puede decir que alguien es cautivo? Porque no hace lo que quiere cuando quiere. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que viniera toda su familia con ustedes y no pueden estar aquí? Porque están cautivos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría hoy saber que su casa está en la mayor seguridad posible porque Dios está ahí? Y no la tienen completamente porque saben que las cosas están medio bien. Eso se llama cautividad, mis amados. Pero hoy, a pesar de que comenzamos o hemos continuado con esta nota tan negativa, creo yo que la palabra de hoy le va a traer solución. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y siempre cuando comparto en algún campamento les pido la ayuda de alguien, pero pues hoy me voy a tener que ayudar de la tecnología. No estoy yo para contarlo ni ustedes para saberlo, pero yo actualmente estudio en línea y todo el tiempo estoy usando las TICs, o sea que son las tecnologías de la información y la comunicación. Y el día de hoy, como ustedes se darán cuenta, volví al pasado, ¿verdad? Toda la predicación la hice en cuaderno, pero pues los versículos los escribí por acá solamente. Y lo digo porque les invito otra vez, para mí fue muy excitante volver a escribir, de verdad que sí. Ya tenía mucho tiempo que no escribía a mano y que no disfrutaba una hoja de papel. Gálatas 5:1. Ok, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mientras estaba Dios hablándome sobre esto, empecé a buscar el significado real de esta libertad. ¿Qué significaba en la Biblia libertad cuando se escribió este versículo? Y como ustedes saben, fue escrito en griego y yo quise saber, pero resulta que lo que más llamó la atención no fue la palabra libertad, que de por sí ya es, pues ahora sí que tremenda, ¿verdad? Pero yo quiero enfocarme más allá que en la palabra libertad. Les digo rápidamente, a ver si lo tengo por aquí. Sí, esta libertad es eleuseria, rápidamente es un sustantivo dativo. Cuando hablamos de dativo, los maestros me pueden ayudar un poquito con esto, pero un sustantivo dativo habla de un sustantivo que es un objeto indirecto. Es decir,
Bueno, ya sé que a muchos no les gusta la gramática y todas estas leyes, ¿verdad? Pero rápidamente para que usted lo entienda. Cuando hablamos de un sustantivo dativo, quiere decir que ese sujeto, esa persona de la que estás hablando, es quien recibe la acción. Es decir, no es quien la ejecuta, es quien recibe el beneficio de la acción. Un ejemplo. Voy a caminar y me llevo a mi perro. El objeto indirecto es el perro. El perro está recibiendo el beneficio de lo que yo como su amo estoy haciendo. No sé si con esto les empiece a dar algo de luz sobre la libertad. La libertad, al ser un objeto indirecto, al ser un sustantivo dativo, está hablando que no es que yo la propicié. Es decir, lo que dijo Martin Luther King hoy no tiene sentido. Porque no es algo que yo pueda propiciar, es algo que se me da, es un regalo de Dios, es una gracia de Dios. Yo no la puedo provocar en mí mismo. La verdadera libertad, la gloriosa libertad de los hijos de Dios, yo no la puedo provocar. Tiene que ser dada por Dios. Y entonces muchos de ustedes pensarán, o yo pensé por lo menos ayer que estaba preparando la palabra, si es dada por Dios, ¿por qué no me la ha dado completamente a mí? La cuestión, como mucho de lo que sucede en el reino de los cielos, no es que no esté ahí. Para mí la salvación es como un regalo cerrado, que está en nosotros ya, pero está cerrado. Por ahí hay una historia de una persona que preparó un regalo para su esposo, pero ya muere antes de que sea Navidad, ya que se acerca Navidad, ¿verdad? Estaba bajo el árbol este regalo. Cuando muere el esposo, pues descuida su vida, descuida su casa y no se da cuenta que el regalo está abajo y el árbol está ahí. Dura meses y meses porque él descuida su casa completamente. Y no se da cuenta que el regalo está ahí. Por años y por años el regalo duró ahí, aunque ya habían levantado el árbol, pero el regalo duró cerrado, guardado en algún rincón, porque él tenía miedo de abrirlo. Cuando por fin se decide abrirlo un día específico, se da cuenta que es un libro con es una especie de diario, con todas las experiencias que habían vivido juntos. Y ella le da una serie de indicaciones sobre cómo vivir su vida sin ella. Fíjense qué hermoso. Pero él se había perdido todo este diario, todo este libro magnífico y maravilloso, porque no lo quería abrir. No estaba preparado, no estaba dispuesto, no quería hacerlo. Mis amados, estoy completamente seguro que no es falta de voluntad de Dios nuestra libertad completa y gloriosa. Es falta de voluntad o de algo que en nosotros está sucediendo. Hay algo en nosotros que está impidiendo que se manifieste esta libertad gloriosa. Y no habla de condenación, habla de que tal vez es ignorancia. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Satanás nos gana muchas por ignorancia. ¿Por qué ganó Jesús la batalla cuando se enfrentó a Satanás? ¿Pueden recordar conmigo cuando estaba frente a las 3 tentaciones? Porque Él le dijo la verdad. Porque Él le dijo, escrito está, dice mi hermana. Y es cierto. Y cuando Él dice escrito está diciendo, esta es la verdad, no lo que tú me estás diciendo. Y aunque tu mentira es bastante apabulladora y me atrae bastante y me hace sentir bastante incómodo, y me hace sentir como que sí quiero caer, pero esta es la verdad. Y la verdad lo estableció, y la verdad lo liberó, y la verdad lo llevó a un nuevo nivel. Porque Jesús dejó de ser un hombre natural para convertirse en un hombre sobrenatural que vivió en esta tierra después de esas 3 tentaciones. Ustedes recordarán que después de eso es que Jesús comienza su ministerio de forma formal, de manera formal. Entonces, mis amados, aquí no es falta de voluntad de Dios. Lo que está sucediendo es que tal vez la verdad no nos ha sido revelada porque no hemos estado en la actitud correcta para recibir esa verdad. Y hoy vamos a ir desmenuzando todo esto paso a pasito, poco a poquito, como decía María Victoria, ¿verdad?
Ok. Una palabra entonces que llamó mucho la atención es la palabra en. Fíjese, voy a volver a leer el versículo para que identifiquen dónde está la palabra en. Estad pues firmes en la libertad gloriosa, ¿verdad? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Está bien todo el versículo, yo creo que poco a poco Dios nos lo irá revelando, pero esta sola palabra en, esta conjunción, esta palabrita que estaba ahí medio perdidona, que en el español no nos da toda la profundidad que el griego nos está tratando de dar. La palabra en es una palabra que nos habla dentro de. Es una palabra que dice que es un espacio, es un lugar, no solamente es un concepto, como muchas veces nos han enseñado acerca de la libertad, o un estado por el hecho de que saliste de ser esclavo de, por ejemplo, en el caso de nosotros México, ¿verdad? De haber sido, pues ahora sí que una población que estaba bajo el yugo de España, ahora somos libres. No, eso no es libertad. Libertad entonces es un lugar, es un espacio, pero no es un espacio físico. Es un espacio espiritual. Es un espacio donde Dios nos lleva. Y para eso me gustaría que me acompañen por favor a Romanos capítulo 8, versículo 21. La palabra en. Fíjense, esta sola palabrita que en el griego, ya ustedes si quieren profundizar más en esto, pueden ir y revisar una, se llama traducción interlineal de la Biblia. Busque el versículo y póngalo como interlineal y usted va a ver cada una de las palabras. Pero hoy me quiero enfocar, no quiero distraerme con esto. Yo quiero enfocarme más en lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Fíjese lo que dice en Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué habla de esta esclavitud de corrupción? Mi mamá hoy me venía haciendo una pregunta que me hizo mucho pensar sobre lo que iba a predicar. Por muchos años yo crecí en un cristianismo, yo tengo ya 28 años de ser cristiano, ya vamos por 29 y contando, ¿verdad? Y los que nos faltan. Pero estamos en esta etapa en la que ya, pues estamos más allá, como diría Friedrich Nietzsche, del bien y del mal, ¿verdad? Ya estamos curados de espantos, pues. Pero sin embargo, en estos años hemos vivido tantas cosas y se ha visto tanto que cuando yo veía este versículo, por ejemplo, en mis años mozos, cuando comencé en Cristo, yo tenía 12 añitos, ¿verdad? Cuando fuimos por primera vez a la iglesia, y yo pensaba en estos versículos y no entendía lo que significaba, más bien venía mi condenación cuando dice que, bueno, vuelvo a leerlo, porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción. Y entonces yo me sentía como el corrupto, como el malvado, como el terrible, que no podía ser salvado. Porque aunque Dios me decía que me salvaba, yo no podía creer porque yo podía ver en mí malos instintos, malos pensamientos, malas inclinaciones. Hello, ¿cuántos se identifican conmigo? Cosas que trataba de hacer diferentes, pero terminaba otra vez ahogado, como ahora sí, como dice la Biblia, ahora como el cerdo, ¿verdad? Otra vez en el mismo lodazal. O como el perro, dice, ¿verdad? Ese está más asqueroso, pero dice que, perdón, pero es Biblia, ¿verdad? Como el perro que vuelve y se come su vómito, ¿verdad? Pues ya saben, porque eso está muy asqueroso. Entonces, yo me sentía así y me veía a mí mismo así. No podía verme diferente porque ese era el concepto que yo tenía. Pero fíjese lo que está diciendo aquí. Otra vez. Romanos 8:21, perdón. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Cuando hablas de esclavitud es que la persona no tiene otra que estar ahí. ¿Cuántos han visto películas acerca de esclavos? Yo recuerdo, por ejemplo, la de El Gladiador. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Esta peliculona que se llevó varios Oscars, por cierto. En donde a él,
A pesar de haber sido un general tremendo, ustedes recordarán, ¿verdad? A pesar de haber sido un tremendo general, le alcanza la desgracia y lo terminan haciendo esclavo y termina siendo un gladiador, ¿verdad? En el circo romano, a pesar de haber sido uno de los más grandes generales de su época. Ahora bien, este tipo de esclavitud te dice que aunque tú quieras hacer algo diferente, no puedes hacerlo, porque estás determinado a hacerlo de esa manera. Mi amado, la siguiente palabra a usted, no sé si a usted, pero a mí me está explotando el cerebro, cuando dice que es libertado de la esclavitud de corrupción. ¿Qué es corrupción? Es esto que tiene el potencial de desaparecer porque se está corroyendo. Es decir, poco a poco se está desintegrando, y aunque dice la física que la materia no se destruye, sino que se transforma, bueno, se transforma a algo que ya no puedes ver. Eso es corrupción. Usted ha visto, por ejemplo, en su casa, y más aquí en Tepic, ¿verdad? Todos estos muebles que tenemos tan bonitos de madera, un refrigerador, por ejemplo, que yo tenía por ahí, que me acuerdo que mi madre y yo, cuando nos venimos a vivir aquí a Tepic, la compramos con mucho esfuerzo, ¿verdad? Ahí nos pusimos a ahorrar con tiempo y pudimos comprar un refrigerador. Bueno, nos empezó a dar mucho coraje porque se empezó a despintar la pintura, se empezó a soltar todo lo que tiene, se empezó a podrir. Hello, ¿han visto sus carros, por ejemplo? Cómo la lámina se empieza a podrir. Eso se llama corrupción. Se empezó a corroer. ¿Se ha dado usted cuenta, mi amado, cómo en su cristianismo todavía hay corrupción? ¿Pero qué cree que dice? Que la creación misma va a ser libertada. Pero no solamente eso, fíjese lo que dice, ¿eh? La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta libertad gloriosa tiene que comenzar entonces en casa. Tiene que comenzar, diga conmigo, por favor, levántale otra vez su mano. Tiene que comenzar conmigo, aquí, en mí. Y yo tengo el potencial. Escúcheme, lo que está diciendo este versículo es que yo como hijo de Dios tengo el potencial de, así como la corrupción, de así como Satanás, de así como el tiempo, la humedad destruye e influencia todo lo que toca, así también usted y yo tenemos el potencial de influenciar todo lo que está a nuestro alrededor. Porque esta creación será llevada a un nivel de gloria semejante al que usted y yo debemos experimentar. Y aunque se escucha bien bonito, la verdad es que todavía no estamos ahí, pero vamos para allá. Amén. Hoy esta palabra quiere levantar en ti una vez más las expectativas que al principio te trajeron a ser cristiano. Amén. Cuando tú viniste al cristianismo, tú viniste porque estabas de lo peor. Estabas bien mal y tú viniste porque alguien te dijo que aquí te iba a ir mejor. Comenzaste a caminar y, como nos decía Lulú hace ratito, tremendo, ¿verdad? Lo que nos platicaba. Empezaste a echarle muchas ganas. Empezaste a hacer como su historia. Hay muchas de nuestras historias ahí reflejadas. Que te dijeron, tienes que bautizarte, y ahí vas y te bautizas. Le dijeron, ahora tienes que buscar el bautismo en el Espíritu Santo, y empiezas a ver cómo le haces, pero tú quieres ser bautizado en el Espíritu, y empiezas a buscar, ahora tienes que venir cada domingo, cada miércoles, y yo me empecé a enrolar tanto que me iba todos los días a la iglesia, y los días de guardar también. Todos los días estaba yo ahí. Y entonces empecé yo a hacer una búsqueda, pero de repente empecé a encontrar en mí que, como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos, que en mí está el bien y el querer, pero que hay una ley en mí. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de esto? Que se opone y que me hace no hacer lo que quiero, sino ir a donde no quiero. Y entonces él empieza a ver este conflicto. De ese conflicto estoy hablando hoy. Pero tengo una buena noticia. Si la Biblia dice que la creación será libertada en el nivel de la glorioso de los hijos de Dios, es cierto entonces. Y va a ser una realidad en nuestras vidas tarde que temprano. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a completar. No la va a dejar a medias. Nos va a llevar a esa libertad gloriosa, aunque cueste
trabajo, aunque parezca que muchas veces no vale el esfuerzo. ¿Cuántas veces estás desanimado a venir a la iglesia o a hacer las cosas de Dios porque sientes que no vale el esfuerzo? Porque en vez de mejorar, todo parece que empeoró. Nosotros nos convertimos a Cristo y así, al igual que la familia de Lulú, nos metimos en ayuno, ¿verdad? Y nosotros sí nos metimos a ayunar y orar. Así muy parecido como ellos. Y cuando nosotros nos metimos y salimos de ese ayuno, toda la iglesia de Cristo, no estoy hablando de Satanás, la iglesia a la que nosotros pertenecíamos en ese entonces se levantó contra nosotros. Y entonces esa cobertura que era nuestro lugar seguro se convirtió en nuestra peor amenaza. Yo sé que nosotros no somos los únicos que hemos vivido situaciones así. Yo sé que muchas veces, ya sea de otras personas o de ti mismo, pero has estado siendo víctima de situaciones más allá de lo que puedes controlar. Y que quisieras que las cosas fueran diferentes, pero siguen siendo en el mismo rumbo. Y por más que las quieres cambiar, parece que es imposible. Pero nada hay imposible si tú puedes creer. Puedes decir conmigo, nada hay imposible si yo puedo creer. Ese hijo endemoniado que tú estás viendo en tu casa, que tú piensas que no va a cambiar, nada hay imposible si tú puedes creer. Esa familia desintegrada que cada vez los ves peores, nada hay imposible si tú puedes creer. Esta economía que cada vez parece más corrupta y más enferma, nada hay imposible si tú puedes creer. Esa enfermedad que quiere destruir tu vida y a tu familia, nada hay imposible. Ese pecado con el que has estado bregando por años y que no has podido vencerlo, nada hay imposible si tú puedes creer. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Otra palabrita pequeñita, muy pequeñita. De hecho es una sola letra que está en este versículo. Está al inicio, dice porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción esta nada más, no la, ahora nada más la palabra fíjese todo lo que significa una sola letra en la Biblia. Esta palabra es una palabra que en griego se dice elsi y quiere decir adentro. Y la idea que te da es un lugar al que te están invitando para que entres, pero que además te quedes ahí, a vivir. Fíjese, una sola palabrita, todo lo que se pierde al traducirlo al español, porque tal vez no habían palabras suficientes para describir esta idea. Y entonces cuando dice que a la libertad gloriosa, esta palabra es ese lugar donde te estás siendo llevado. Entonces, mis amados, hoy voy a decir la frase que define el mensaje de hoy. La libertad no es un concepto, es un lugar. Y es un lugar al que Dios te quiere hoy llevar. Ahora, ¿cómo llego yo a ese lugar? Por favor, acompáñeme a el versículo siguiente. La palabra epi. Perdón, este es el mismo versículo. Yo pensé que era otro versículo. Es que hoy no me dejó Dios avanzar con los versículos. Yo siempre, no sé si usted se ha dado cuenta, pero siempre que comparto uso muchísimos versículos. Pero era tanta la riqueza que yo podía encontrar en un solo versículo que no podía avanzar. Entonces vamos a avanzar un poquito más. Fíjese, dice, seguimos leyendo el versículo. Libertad de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta palabra es la palabra epi, que significa sobre. Es un lugar encima de. Algo que te da seguridad, algo que te hace sentir seguro completamente. Esta palabra sobre, fíjese, tremendo. Tremendo lo que nos está diciendo la Biblia. Profundo. Este lugar es el lugar, como dice la canción, de tu seguridad. Es el lugar que tanto buscamos.
Y el pueblo de Dios buscaba, ustedes recordarán, ¿verdad? Cuando fueron sacados de Egipto, ellos buscaban la tierra prometida. Pero cuando entraron a la tierra prometida, Hebreos dice que en realidad ellos no encontraron su reposo todavía. Porque ellos, si ustedes recordarán la historia, si han leído la Biblia, sabrán que de todas formas siguieron viviendo situaciones tremendas, guerras, situaciones de pecado, situaciones donde se alejaron de Dios, fueron llevados cautivos. Es decir, no encontraron su reposo, pero había un reposo. Por favor, acompáñenme a Hebreos 4:10, por favor. Ahí en adelante vamos a estar viendo algunos versículos. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lulú dijo hace rato algo que es clave para este proceso del cual estoy hablando. Si entendemos que la libertad es un regalo de Dios, no es algo que yo pueda esforzarme en alcanzar. Por más que se levante un Martin Luther King Jr., que es uno de mis grandes héroes, o otro más todavía que todavía admiro más, que es Mahatma Gandhi, y etcétera, etcétera, etcétera. Y por más que se levante, ustedes ven a la India más cautiva que nunca. Y ustedes ven a Estados Unidos más cautivo frente al consumismo tremendo que tienen ahorita. Un espíritu tremendo de vanagloria, donde todo para ellos es dinero. Y no lo juzgo, pero esa es la realidad en la que Satanás te mete cuando tú lo permites. Pero fíjese lo que nos está diciendo ahora. Dios te está haciendo una invitación, mi amado. Y este año va a ser determinante para ti si tú quieres entrar o no en esta invitación. Tú puedes seguir viniendo todos los domingos que quedan de aquí a que Cristo venga. Y aun cuando el pastor Pablo, renuncie a su cargo como pastor, porque ya lo he dicho, que en algún momento lo va a hacer para poder proseguir a lo que Dios le está continuando a hacer. Aún tú puedes seguir viniendo. Seguramente estará tal vez Goyo, no sé qué Dios va a hacer. Pero lo que Dios vaya a hacer, tú tal vez puedes seguir viniendo a otra congregación. Pero, perdóneme que se lo diga con todas sus letras. ¿Cuánto tiempo más estarás jugando a ser cristiano? Viéndote bonito. Mi amado, la obediencia es la llave que abre tu bendición. Y aunque esto por mucho tiempo se me predicó, yo no lo entendía. Porque yo entendía que yo debía de obedecer a los pastores, a mis papás, etcétera, etcétera, etcétera. No, la obediencia absoluta y completa al Espíritu Santo, mi amado. Pero si no comenzamos por conocer al Espíritu Santo, yo recuerdo mucho a Kathryn Kuhlman. No sé si usted ha escuchado hablar de esta mujer, pero Kathryn Kuhlman era la amiga del Espíritu Santo, así se le conocía a ella. ¿Sabe lo que hizo que esta mujer revolucionara todo un tiempo, toda una época? Que tantas personas quisieran escucharla y fueran sanadas por medio del ministerio de ella. Es que ella escuchaba al Espíritu Santo. Estaba atenta a su voz. Pero cuántas distracciones te están haciendo que desatiendas lo más importante: la voz del Espíritu Santo. No es por obras, mi amado. Mira, tú puedes seguir aquí en la iglesia por años y te vas a salvar, pero mediocremente, con un cristianismo sin grandes logros, sin experimentar jamás el evangelio glorioso al cual Dios nos llamó. Usted puede ir revolcarse. Mira, por ahí hubo un muchachito que por ahí su mamá se va a acordar de lo que voy a decir. Fue a mi casa porque su mamá lo llevó a fuerzas, la verdad. Y me lo llevó y yo le dije mi testimonio. Lloré porque de veras que cada vez que doy mi testimonio tal como es, lloro porque es muy fuerte. Y yo estaba llorando y le dije al final: ¿sabes una cosa? Hoy te hago responsable de lo que escuchaste. Tú puedes decidir hoy lo que vas a hacer con tu vida. Pero si tú quieres, le dije, seguir con tu proceso de libertad, con tu proceso de restauración, yo te espero aquí tal día a tal hora y voy a caminar junto contigo. Caminó como 2-3 semanas
A la cuarta semana siguió haciendo lo que bien le vino. Pero le digo una cosa, si ese muchacho hoy se arrepiente, va a volver a entrar en el reino de los cielos. Con el solo hecho de decir, perdóname, Señor. Seguramente ya lo dijo en estos momentos, ¿verdad? Seguramente ya lo está diciendo, ¿verdad? Pero llorando y berreando. Hoy que está así, seguramente se arrepintió. Pero, ¿qué vida la que hoy tiene? Con las consecuencias que hoy tiene que enfrentar. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que vivir de esa manera? ¿Por qué tendrías que vivir tantas consecuencias? ¿Por qué arrastrar a tu familia a estas consecuencias? ¿Por qué arrastrar a quienes amas? ¿Por qué sufrir de gratis? Cuando tienes frente a ti la libertad gloriosa, que lo único que te pide es que te rindas. Y rendirse significa que obedezcas. Dios le dice a Lulú, lo decía, ¿no? Déjame lo que más amas, entrégame tu Isaac, entrégame tus fotos. Y Lulú dice, bueno, con dolor y con lo que quieras, pero aquí está. Y Dios le dice ahora, mira lo que estás viviendo a causa de haber entregado algo tan superficial, en realidad. Yo te quiero que te preguntes en este punto, mi amado, ¿dónde estás parado con respecto a Dios? ¿Hace cuánto tiempo que no obedeces su voz? Que vives bajo tus términos. No es entonces de extrañarse que hoy estemos viviendo tan cautivos. Porque mientras sigas viviendo bajo tus términos, no puedes estar, y aquí es donde va, esta es la parte más importante de este mensaje, no puedes estar bajo la cobertura de Dios. Y la cobertura de Dios es lo que a ti y a mí nos da la garantía, no solamente de llegar, porque llegar relativamente es fácil, es lo que estoy tratando de decirte, que la invitación está abierta. Y al principio oraba esto, el reino de los cielos hoy está semejante como a esta carpa, abierto por todos lados. Mi amado, si hoy vamos a presentar un escenario que no es real, pero que puede suceder, empezar a llegar muchísima gente atraída por Dios a este lugar, a pesar de que muchos dicen que está lejísimo, ¿verdad? Tepicenses al fin y al cabo. en Guadalajara, ¿cuánto tiempo hacíamos? 2 horas y media de camino para ir a la iglesia todos los domingos y miércoles y viernes. Muchas veces me tuve que ir caminando y saben que gustoso pagaba el precio porque mi amor por Dios era más fuerte que mis necesidades. Y aquí dicen que está lejos porque te queda máximo, y estamos hablando de lo más recóndito, a 1 hora. Bueno, pero vamos a continuar. Y entonces vamos a decir que esta gente fuera atraída y que todos quisiéramos entrar al mismo tiempo. La verdad es que aquí cualquiera que tenga un poquito de destreza física se mete por ahí, se puede meter por atrás, se puede meter por adelante. No necesitaríamos abrir más puertas porque ya están abiertas las puertas. Bueno, el reino de los cielos está así. Dios está dispuesto, preparado ya. Si no fuera así, dice, yo les hubiera dicho, voy a preparar el lugar. Cuando está diciendo que yo les hubiera dicho, no es que va a preparar el lugar, es que ya lo preparó, y que si no fuera así, de todas formas prepararía un lugar para que tú y yo cupiéramos. Es decir, mi amado, Dios no está limitado por tus conceptos, por tus pecados, por tus errores o por todo lo que te ha limitado a tener una plenitud en Dios. Dios está hoy dispuesto por ti y está deseoso además para que entres. Y en el versículo 16 de este mismo capítulo de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, es lo que estoy diciendo, que las puertas están abiertas. ¿Cómo entro? Solamente acércate. Es que, pastor, estoy bien sucio, me llené todo de maldad, estoy lleno de cosas, he estado cometiendo burrada y media. Acércate confiadamente, porque gracias a Dios el trono se llama de gracia y no de justicia. Hoy en día su trono es de gracia absoluta para ti. No hay manera, nada que tú hayas hecho, no importa, tome ahí el pecado que tú quieras, que te puede impedir entrar a su presencia.
Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar de este tremendo amor. Hoy Dios está dispuesto, pero como decían acerca de José José, ustedes recordarán el príncipe de la canción. El príncipe de la canción, uno de los más grandes intérpretes de nuestro país. Una voz privilegiada, hijo de una gran cantante de ópera, porque su mamá, no sé si ustedes sabían, era cantante de ópera y pianista, su hermano. Un tremendo, uno de los grandes valores de nuestro país. Pero ustedes recordarán, su vida era lo más nefasta que usted pueda pensar. Hundido en drogas, en alcohol, abusos de otras personas hacia él. Lo llevaron muchas veces. Miren, hay personas, artistas que cuentan acerca de que lo fueron a recoger a hoteluchos de tercera, sin dinero, todo orinado y todo, ya saben, ¿verdad? Porque estaba completamente enajenado en drogas. Saben ustedes que en sus últimos años pierde la voz. Es decir, mi amado, todo esto lo estoy diciendo para que usted entienda algo. Llegar es fácil. Él solamente tenía que cantar como cantaba y sentarse frente a los valores juveniles, creo que era, ¿verdad? Y con tremenda canción, el triste. ¡Oh, qué triste fue! Y tan, todos estaban ahí bajo sus pies. Todos Pero pasaron los años y su falta de carácter y su falta de todas esas cosas, todas esas heridas que desde niño traía, le cobraron. Llegar, mi amado, a la presencia de Dios es fácil, es gratuito. No requiere de ti más que simplemente que vengas, pero permanecer. Eso es lo importante y eso es lo que trae la verdadera libertad de los hijos de Dios. ¿Cómo permanezco entonces, pastor? Porque ya me dejó así como ranita medio morir. No sé qué sigue. No sé qué sigue, pastor. Ya me dejó a mí, pero totalmente preocupado porque sí he llegado muchas veces. ¿Cuántos han experimentado aquí la presencia de Dios? Ahora sí levante su mano. La mayoría de nosotros. Experimentar la presencia de Dios es tan fácil como simplemente venir. ¿Cuántas veces aquí a través del gollillo, flaquillo, que tanto quiero, ¿verdad? Dios nos ha llevado a la presencia de todo su grupo, ¿verdad? Porque ahí están todos. A la presencia de Dios tremenda que casi puedes tocar el cielo. ¿Cuántas veces? Ahora nada menos, ahora que tuvieron este tiempo de adoración con estos adoradores unidos, ¿verdad? Entre amigos, creo que se llamaron ellos. ¿Cómo fue tan glorioso? Pero luego llegaste a tu casa, te peleaste con el viejo, peleaste con la mujer, viste una película inapropiada, tomaste una mala decisión, entraste en afán porque no tienes cómo pagar la luz, el agua, no sabes cómo le vas a hacer para surtir tu despensa y te preocupaste, te alejaste, te saliste de la cobertura. ¿Se dan cuenta entonces? Aquí lo importante no es llegar, hay que permanecer. ¿Y cómo le hago para permanecer? Afortunadamente la palabra también nos dice cómo. Entonces acompáñenme por favor a nuestro siguiente versículo. Salmo 91:1. Curiosamente, estaba a punto de levantarme y callar a la que le tocó hoy la oración. Porque ¿con qué comenzaste, Dulce? ¿Nos puedes decir, por favor, a gran voz, que te escuchen los que están escuchando en la grabación? Ok, gracias, Dulce. Ella comenzó con el glorioso Salmo 91. Y yo dije, Santo Cristo, me va a robar todo lo que voy a decir. Pero qué bueno, no importa quién lo diga, sino lo importante es que se diga. Pero gracias a Dios solamente fue un intro. No fue más allá, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a darle, que es molde de olla. Salmo 91:1. Oh santo, yo siento que se está avecinando algo. Algo viene de parte de Dios. Las puertas están abiertas, escúcheme. Quien quiera entrar hoy, va a entrar. Pero hoy va a aprender usted cómo permanecer. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí vamos otra vez. Hoy
como que dijo Pablo, pues no voy a ir, pues voy a mandar a Neftalí para que diga muchas palabrejas, ¿verdad? Porque él siempre dice una palabra solamente. Hoy yo me aventé como 4. Y esta última es tal vez la más importante de todo el mensaje. La palabra es habitar. Y la palabra es en hebreo yashav. Y la palabra yashav habla de permanencia. Y esta permanencia se logra, y ahí va, esto que le costaría a usted un libro de 500 pesos para poder escuchar esta verdad. Se la voy a decir gratis, por pura gracia, porque así lo recibí yo. Es lo único que te hace permanecer en ese lugar. Ya establecimos que la libertad no es un concepto, ¿es un qué? A ver todos, ¿es un qué? Si es un espacio espiritual, ¿cómo permanezco en ese espacio? Que venga lo que venga, hay un espacio interno en mí que yo sé que soy libre. Puedes venirse el infierno entero, pero yo soy libre, aunque venga contra mi guerra, pero no me van a vencer porque yo soy libre. Y Salmo 91 habla de todo esto que estoy diciendo. Nos habla de todo este conflicto que vas a vivir, pero que aún así tú estás habitando bajo la sombra del Altísimo. Imagínense la tremenda sombra de la que estamos hablando. Bajo las alas del Omnipotente. Tremendo. No es cualquier lugar. No es entonces de espantarse cuando tú ves que en el lugar santísimo había 2 querubines con alas extendidas uno contra otro. ¿Sabe de lo que está hablando? Es de esta cobertura. No hay manera que Satanás pueda entrar en ese lugar. No hay manera que tus problemas vayan a ese lugar. No hay manera que ni tu voluntad se permanezca en ese lugar, obstruyendo lo que Dios puede hacer. Es importante que podamos entrar a ese lugar de la cobertura de Dios, a la habitación de Dios. ¿Cómo logro permanecer entonces? Ya les iba a decir, ¿verdad? La palabra esta que les estoy describiendo, que es yashav, es una palabra que indica una decisión continua. Es decir, la decisión que tomé ayer no es suficiente para hoy. Usted ha de pensar, cuando me vine a Cristo, yo recuerdo, mi mamá y yo venimos juntos a Cristo, ¿verdad? Antes que mis hermanas, antes que cualquiera de la familia. Recordarán que fue una época en que estaba lloviendo. Fue más o menos en estas épocas, ¿verdad? En agosto. Mi madre se acuerda de todas las fechas. Siempre confío en la vieja confiable, ¿verdad? Como dice Bob Esponja. Porque mi mamá sabe mucho de fechas. En agosto nosotros fuimos a un tiempo en el que mi mamá estaba muy deprimida. Ella estaba a punto de matarse. Gracias a Dios estábamos tan pobres, que ya se los he platicado, ¿verdad? Que se quiso matar con la estufa de gas, pero gracias a Dios cuando ella mete la cabeza en la estufa, el gas se acaba, ¿verdad? Afortunadamente, porque Dios es bueno, ¿verdad? Y entonces, cuando ella está tan deprimida, ella estaba acostada en un colchón que ya pues los pobres, bueno, no era un colchón, era un sillón, que ya el pobre estaba más destartalado que nada, ¿verdad? Se le iba, yo no sé ni cómo permanecía ahí tanto tiempo. Estaba tan deprimida que yo creo que ni los alambres sentía, ¿verdad? Los resortes. Y entonces mi mamá me pide algo que cambió mi vida. Me dice, veme a traer un periódico. ¿Sabe lo que era ir a un periódico ahí donde nosotros vivíamos? Era como 1 hora de camino, ¿verdad? Porque no estaba cerca. Tenías que caminarle y luego volver. Bueno, ahí voy yo, ¿verdad? Porque además mi mamá siempre nos hizo muy obedientes. Ahí vamos. Total, cuando le traigo dice, empresa altruista busca colaboradores. Y mi mamá dice, voy a ir. Y ella duró años en esa empresa. ¿Cuántos años duraste? Como 10. Eso le abrió puertas a ella como vendedora, donde llegó a ganar hasta casi 200,000 pesos en un solo mes. Pero todo comenzó ahí, en esa empresa altruista. Pero ¿saben lo que en realidad cambió nuestras vidas? Fue que nos presentaron a Jesús. Y ese día entramos a la cobertura de Dios. Mi mamá lo describe de tal manera que te enamoras cuando lo escuchas. Ella dice que por primera vez escuchó a los pájaros cantar. Vio que el sol cómo entraban por las copas de los árboles.
Pudo ver, porque ese día había estado lloviendo toda la semana. En Guadalajara cuando llueve, llueve con ganas. Y llovía toda la semana sin interrupción. Y ese día, por alguna razón, dejó de llover y el sol salió. Y usted sabe lo que es esa sensación, ¿verdad? Pues ese día nosotros experimentamos eso. Y comenzó un caminar con Dios. Pero la verdad no ha sido sencillo. Muchas veces hemos estado a punto de claudicar. Y muchas veces, con tristeza en mi corazón lo digo, hemos claudicado. ¿Pero qué cree? Él no ha dejado de perseverar. Mi amado, no importa dónde te encuentres hoy. No importa dónde se encuentra tu familia hoy. Escúchame. No importa si tu hijo ya está en el peor lugar. Si tu familia hoy se encuentra lo peor destruida que te puedas imaginar. Si tú puedes hoy creer. Si tú puedes hoy creer, mi amado. Si hoy puedes permanecer en lo que Dios les ha dicho. No importa que se levante contra ti. No importa que hoy digan que es el peor año fiscal, que es el peor año económico a nivel mundial. Eso no importa, porque nuestra economía, mis amados, no depende de las economías de este mundo. Depende de lo que Dios ha dicho. Mi amado, déjate tú ya de vivir bajo las reglas de este mundo. Hoy es tiempo que entres al reposo de tu Señor. Porque no hay otra manera que vamos a sobrevivir a esto que viene. No hay otra manera. Habitar es una decisión continua. Habitar es una decisión continua. Vivir en esta habitación. ¿Cómo permanezco? ¿Cómo hago? Miren, vamos a decirlo de esta manera. ¿Cómo hago que al meterme ya no me quiera salir? Porque ese es el problema, ¿verdad? Que yo me quiero salir. Como ese chiquillo que va a la feria. ¿Ustedes se acuerdan de la feria, verdad? Porque y luego ya nos la quitaron por un año y luego se nos olvida. Pero usted va a la feria bien llena y va con el chiquillo a un lado. ¿Y por qué lo traes ahí tan agarrado? Porque los chiquillos tienen una tendencia a querer ver todo. Todo les fascina, todo les atrae. Y entonces, ¿qué hacen los niños? Aunque tú lo traes bien agarrado, parece que es mantequilla su mano, ¿verdad? Se te quiere soltar. Bueno, así estamos muchos de nosotros. Dios nos está agarrando. Yo recuerdo cuando mis sobrinos son gemelos, estaban chiquillos. Los teníamos con unos lazos, como esos de perro, ¿verdad? No sé si los han visto, ¿verdad? Que son para niños. Pues como eran dos, la verdad que uno se los iba a un lado y el otro para el otro. Y pues en la Ciudad de México, mi hermana vivía ahí. Y me acuerdo que los traíamos. Y ahí iba uno, ahí iba el otro. Uno de los chiquillos, el más flaco, nos rompió el lazo y ahí vamos detrás del chiquillo. Bueno, mi amado, ¿cuántas veces has roto las cercas de Dios? ¿Cuántas veces Dios te dice, quédate, hijo, quédate? Y tú dices, no, mejor me voy a lo que yo quiero. Me interesa más mi voluntad. Pero ¿cuál es la llave? Oh, santo, gracias, Padre. Acompáñeme, por favor. Señor Jesús, hace que no lo puse. Repetí el versículo. En el Proverbios 1:33, déjame buscarlo rápidamente. Proverbios 1:33. Acompáñeme. No se preocupe, ahorita rapidito lo buscamos. Proverbios 1:33. Ok. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo. ¿Sin qué? Mi amado, ¿cuál es la única llave que te hace permanecer? Porque aquí dice habitará. Habitará es un presente continuo. Está diciendo que vas a habitar constantemente ahí. Vas a quedarte ahí. Y está diciendo entonces que la única manera en que puedes permanecer ahí es oyéndolo. Si oyeres hoy su voz que te habla hoy. ¿Qué dice en Apocalipsis? El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu está diciendo hoy a la iglesia. Mi amado, lo único que Dios está pidiendo es que lo escuches. Porque hay una garantía. Él dice que por más distraídos que seamos, que Él nos va a volver al camino.
que no te vas a desviar ni izquierda ni derecha, porque Él te va a regresar de nuevo. Y lo único que necesitas es que lo escuches, que escuches la voz de Dios que te está tratando de enseñar, que te está tratando de instruir. No importa que estés defectuoso. Yo, mire, era el ser humano más defectuoso que usted puede imaginar, y todavía soy. Si no, pregúntele a mi esposa. Pero ¿sabe una cosa? Tengo una garantía. Todo el tiempo estoy escuchando a Dios. Y me he desviado como usted no tiene idea, pero aún ahí he escuchado la voz de Dios diciéndome: dale por aquí, hijo, dale por acá. No se imagina la de veces que puse mi vida en riesgo por tonto, porque no hay otra palabra, por necio. Y aún ahí pude escuchar la voz de Dios diciéndome: no vayas por ahí, dale por acá. Mi amado, lo único que hoy puedo transmitirles a ustedes es: la única manera de vivir en Dios en plenitud es escuchando atentamente la voz de Dios, sin ponerle peros, sin decirle y si hacemos de esta manera. No, escucha la voz de Dios. Ocúpate este año, mi amado, de aprender a escuchar la voz de Dios con claridad.